lo saco hacia afuera. Y con respecto a las X, miren el grado. Este es grado 6, grado 5 y grado 4. Tomamos el grado mayor. Si tuviéramos un término independiente, no pudiéramos aplicar factor común en ese caso. Si tuviéramos, por ejemplo, más 6, aquí, más 6, un numerito natural, ¿no? No pudiéramos aplicar factor común. Pero no estamos en ese caso, en cambio, en este ejemplo en particular, sí se puede aplicar. Vamos a tomar entonces, sacamos 2 y X a la 4. ¿Por qué X a la 4? Porque es el de menor potencia. Saco, ese es el mínimo. Ya, si yo saco, por ejemplo, 2 de este 8, ustedes saben que 2 por 4, ¿cuánto es? 8, ¿cierto? Entonces aquí me queda 4, ¿lo ven? Y si yo saqué de este señor, donde hay 6, saqué 4, ¿cuántos me quedaron? 2, ¿cierto? Entonces aquí me queda 4 de que a la 2. Más, si aquí saqué el 2, no me queda nada, no coloco nada aquí. Y del X a la 5, si saqué 4, ¿cuántos me quedan? 1, X a la 1. Ya, coloco el menos está aquí. Si saqué el 2, ¿ya? ¿Cuánto me quedaría yo? ¿Cómo podría multiplicar? 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Y me da este 4 que está acá. Entonces me quedaría 2 nada más. Y si saqué X a la 4, lo saqué todo completo, no me queda nada. De tal manera que si yo multiplico este factor por cada uno de los que están dentro del paréntesis, me va a dar el polinomio original. Vamos a ver si es verdad. 2 por 4 me da 8. X, fíjense que aquí se expone la base es la X, y se suman los exponentes. Esa es la forma de multiplicación en la parte de los polinomios. Yo coloco X y coloco 4 más 2, me da que es 6. Entonces está bien. Vamos con el otro, coloco más. Y viene 2 por 1 aquí, me da 2. Y X a la cuánto, 4 más 1, 5. 2X a la 5. Fíjense que me está dando como el original. Sigue el menos. Y multiplico 2 por 2, 4. X a la 4, ¿cierto? 4X a la 4. ¿Alguna pregunta? Se toma el de menor potencia de las X. Y de los coeficientes, el mínimo también. Para poder, de tal manera que yo multiplique, ¿verdad? Y me dé el original. Como nos da en este caso, yo multiplico 2 por 4, me da 8. X, aquí hay 4, más 2, X a la 6. Más 2 por 1, aquí se sobreentiende que está un 1. Cuando no hay nada, se sobreentiende que está un 1. 2 por 1, 2. X, 4 más 1, X a la 5. Menos, coloco el menos. 2 por 2 es 4. ¿X a la qué? A la 4. ¿Alguna pregunta? No, porque bueno, todo bien. Ajá. Vamos entonces con la segunda, ¿no? En la segunda ustedes nos vamos a ver. Vamos a observar. Aquí tengo W, Y, X, Z. Aquí tengo W, Z, K. Menos 6W, Z, X. Vamos a sacar qué hay común en cada uno de los parámetros. Aquí está W, aquí está W y aquí está W. Aquí está X, aquí está X, no está X. Entonces eso no lo puedo sacar. Vamos a ver. La Y, aquí está Y, aquí no hay Y, tampoco me sirve. La Z, aquí está Z, aquí está Z y aquí está Z. O sea que está W y Z que las puedo sacar. Saco W y Z, que son las que están comunes en cada uno de los factores. ¿Lo ven? En cada uno. Saco W y Z. Si saqué del primero W y Z, ¿qué me queda? YX, más. En el segundo factor saqué W y Z, ¿qué me quedó? K. Me quedó K. Menos. Ahora en el tercer factor saqué W y Z, ¿qué me quedó? 6X, 6X. ¿Alguna pregunta? Nada, seguimos. Seguimos entonces. Bueno. Vamos entonces ahora con los productos notables. Simplemente vamos a dar de la cuadrática. También hay fórmulas con X a la 3, X a la 4. Pues, yo se los iba a hacer pasar. Vamos a ver si me da tiempo para pasarle esa formulita. ¿Ya? De cuando tenemos un producto notable
Por ejemplo, elevado a la 3 o a la 4, etcétera. Uno mismo puede establecer la fórmula. Fíjense acá, yo tengo este producto acá que está acá, donde tengo A más B y A menos B. Cuando yo tengo en este caso que este miembro es igual a este y que el segundo miembro también es igual al segundo miembro de aquí, lo único que se diferencia es que en uno es más y en el otro es menos. ¿Cómo hago yo? El valor que esté aquí, lo elevo ¿qué? Al cuadrado. Disculpen aquí, esto es que está elevado al cuadrado. No se ve bien. Esto es elevado, esto es elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es elevado. Menos b elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Tenemos como está acá. Entonces este valor debería de ir ahí. Lo que pasa es que no lo puedo. Este es el problema de PowerPoint. Yo hice la lámina en PowerPoint, queda muy bonita, pero uno no puede mejorar, escribir. Tenemos entonces ya sabemos aquí que es a al cuadrado menos b a qué? Al cuadrado, ¿cierto? No hay problema. Bueno, tenemos entonces cuando yo tengo aquí en este caso a más b, tenemos la fórmula que nos dice que es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Si lo tengo en negativo, simplemente cambia el signo aquí. Fíjense que es la misma fórmula, pero aquí tiene signo más y aquí tiene signo menos. Sería al cuadrado, ¿verdad? Un momento. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Sí? Profesora, por aquí habla representante de Génesis. Mi hija está estudiando ingeniería. Ahorita estoy en clase. ¿Sí me puede llamar dentro de un ratito? Profesora, porque ella me está diciendo que ya la materia de matemática no es con usted. Entonces eso me preocupa porque hay dos tareas pendientes que se le asignó de... Déjeme buscarla a lo que yo termine. Dígale que me envíe un mensaje y yo le reviso a ver si está en mis listas. Sí, no hay problema. Bueno, para verificar bien. Okay. Sí, me envío un mensaje a WhatsApp. Gracias. Bueno. Ok. Bueno, tenemos entonces aquí, disculpen la interrupción. A menos B elevado al cuadrado sería al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. No hay problema. O sea, las diferencias son ¿qué? El signo. Aquí es más, coloco aquí más. Aquí menos, coloco aquí menos. Vamos a implementarlo en el ejercicio. Tengo x más 3 al cuadrado. X viene siendo A, ¿verdad? Y el 3 viene siendo B. Vamos a aplicar esta formulita que está aquí, donde está el más. Y me dice que el A, que viene siendo la X, le elevo ¿qué? Al cuadrado. ¿Lo ven? Más, aquí está la fórmula, 2 por A por B. Sería 2, ¿quién es aquí? X, 2 por X por B, que es 3. ¿Lo ven? 2 por X por 3. Más, dice aquí más, B al cuadrado. B es 3, 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces me queda X al cuadrado más 2 por 3, 6X, más 3 al cuadrado, 9. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Alguna pregunta con respecto a ese? Nos vamos con el segundo. Profe, disculpe, ¿lo podría volver a repetir, por favor? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Tenemos acá, fíjense, el X va a estar, viene siendo ¿quién? La A. Más, tomamos la segunda ecuación. El X es la A, el B es el 3. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces vamos a aplicarlo. Dice que es A al cuadrado. ¿Pero quién es A? X. X al cuadrado. Más, porque aquí dice más. 2. Este numerito es parte de la fórmula. 2 por A. ¿Quién es A? X. Por B. ¿Quién es B? 3. 2 por X por 3. Más B. ¿Quién es B? 3. 3 al cuadrado. Sería X al cuadrado más 2 por 3, 6X, más 3 al cuadrado es 9. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos vamos entonces ahora con el segundo ejercicio.
Entonces ahora este señor siempre es 2x, viene siendo a 2x completico, ¿verdad? Menos ahora el 3 viene siendo b. Yo voy a tomar la tercera fórmula. La tercera fórmula. Y la tercera fórmula nos dice que sería en este caso 2x, lo elevo ¿qué? Al cuadrado. Coloco el menos, este menos que está aquí lo coloco acá y me dice 2a por b. Sería 2 por a, ¿quién es a? 2x. Por 3. 2 por 2x por 3. Coloco entonces ahora más. Aquí tengo el más. Y el b, ¿quién es el b? El 3. 3 al cuadrado. Aquí sería, cuando yo voy a elevar este señor, lo elevo al cuadrado. Este 2, fíjense, el 1 está elevado a la 1, aquí. Y el x está también elevado a la 1. Es decir, este 2 multiplica al 1 que está aquí y multiplica al 1 que tiene el 2. Entonces ese 2, ¿verdad? Ese 2 me queda al cuadrado. Ese 2 me queda al cuadrado. Y la x también la elevo al cuadrado. Por eso me va a quedar 2 al cuadrado, 4. Y la x al cuadrado. ¿Sí se ve de dónde sale eso? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Está bien o lo vuelvo a repetir? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense acá. Continúe, profe. Ah, bueno, no hay problema. Menos, coloco menos. 2 por 2, 4. Por 3, 12x. Más 3 al cuadrado. Recuerden que cuando me dicen 3 al cuadrado, este número, la potencia, me dice el número de veces que voy a multiplicar la base. La base es el 3. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 3? 2 veces. Sería 3 por 3, 9. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Seguimos. No hay problema. Bueno, vamos con el tercer ejercicio. Tenemos menos 2x al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a utilizar la segunda fórmula. Vamos a asumir que el a es todo completo. Todo esto completo, menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. Y el b es el 3. ¿Qué nos dice la fórmula? Al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. ¿Quién es a? Menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. Todo entre paréntesis lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Seguimos. Más 2 veces a por b. Sería 2 por el a. ¿Pero quién es el a? Menos 2x al cuadrado. ¿Y quién es el b? El 3. Menos 2x al cuadrado por 3. Ahora viene aquí. Más el b al cuadrado. ¿Quién es 3 al cuadrado? Aquí sería todo número negativo, perdón, en este caso no está negativo, está el negativo al menos. Pero sin embargo le voy a hacer esa acotación. Toda potencia negativa elevada a una potencia par es positiva, ¿sí? O todo número negativo, perdón, elevado a una potencia par es positivo. Aquí tengo. Esto como está elevado a la potencia par es positivo. ¿Por qué, profe? Explíqueme eso. Si yo multiplico menos 2, miren acá. Si yo multiplico menos 2 por menos 2, porque está elevado 2 veces, o sea, voy a multiplicar esto 2 veces, menos 2 por menos 2, menos por menos, ¿qué me da? Más. Y 2 por 2, 4. Aquí está, 4. Y el x sería x, este 2 multiplicado por este, ¿cierto? ¿X a la qué? A la 4. No hay problema. No hay problema en eso. No, Seguimos. No, profe. Más por menos Sí. es menos. Más por menos es menos. 2 por 2, 4. Por 3, 12. X al cuadrado. Más. Y el otro, 3 al cuadrado, ya sabemos que la potencia, que es 2, me dice que me está diciendo, mira, tú vas a multiplicar el 3 2 veces. O sea, es 3 por 3. Me da 9. Está aquí. ¿Estamos listos? No hay problema. Chévere. ¿Sí? Bueno. Sí.
Sí, profe. Bueno, vamos para seguir. Yo creo que esto, vamos, ya este se lo voy a dejar a ustedes. Este está fácil. Toman este como A, este como vamos a colocar aquí el tercero, ¿verdad? La tercera fórmula. Y este viene siendo, vamos a hacerlo. Tienen que apagar este micrófono. Uy. Tenemos entonces, el A es menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Coloco el menos de la fórmula, que es esta. Menos 2 veces A por B. 2 por el A, que es menos 2x al cuadrado, por el B, que es 3y. Estamos tomando B como 3y. ¿Sí? Más el B, que es 3y. Lo elevamos al cuadrado. Vamos a ver. El menos 2, todo número negativo elevado a una potencia par me da positivo, por lo tanto 2 por 2 sería 4. Está aquí. X a la 4, 2 por 2 aquí también, 4x a la 4. Menos por menos me va a dar ¿qué? Más. ¿Lo vieron? Este menos por este menos me va a dar más. 2 por 2, 4, por 3, 12. 12, x al cuadrado y. Más. Ahora, en este caso, el 3 está elevado al cuadrado y la y elevada al cuadrado, ¿cierto? Por lo que les dije, aquí está un 1 y aquí está un 1. Este 2 multiplica cada uno, entonces me queda 3 al cuadrado y al cuadrado. El 3 al cuadrado es 9 y me queda la y al cuadrado. No hay problema. Vamos entonces con la primera parte, con el primer caso, fíjense. En las 5 ejercicios vamos con el primer caso. Vemos que la A aquí es la misma A que está aquí y que la B es la misma B, pero que tienen signos contrarios, uno es más y otro menos. Aplicamos la fórmula, simplemente la A al cuadrado menos la Y al cuadrado. Sería X al cuadrado menos Y al cuadrado. No hay problema. ¿Ya? Recuerden, como les dije, que esto aquí es al cuadrado, ¿sí? Menos B al cuadrado. Fíjense que aquí se está cumpliendo la fórmula. ¿Lo están viendo? ¿Ya? Sí, Y profe. eso tiene lógica. A por A al cuadrado. Más por menos, menos B al cuadrado. Lo otro, el deber ser es multiplicar A por cada uno de acá y por el otro, por el segundo, B por el primero y B por el segundo. Pero si ustedes hacen esa multiplicación, ustedes van a ver que les va a quedar un AB o un AB positivo menos un AB menos un AB. Entonces se cancela y por eso me queda al cuadrado menos B al cuadrado. Seguimos entonces. ¿Sí? Sí, ¿No hay profe. problema? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, profe. Ok. Venimos con las funciones trigonométricas. Tenemos el seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de alfa es el inverso de la tangente, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la secante de alfa es el inverso del coseno. Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de alfa es el inverso del seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? Cabe acotar que los ángulos, allí fíjate, alfa representa un ángulo. El ángulo es la unión de dos lados, y se denotan con letras alfanuméricas. Tenemos el teorema de Pitágoras, que nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Ya? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer un ejercicio en la parte de las funciones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo. Recordándole una clase que les di por Zoom, donde yo creo que sí les di la teoría, y yo les dije los tipos de triángulo, que estaba el triángulo equilátero, donde los tres lados son iguales y los ángulos internos son de 60 grados. Está el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos también los triángulos isósceles, que tienen dos lados iguales, al igual que dos ángulos iguales.
y que si es isósceles rectángulo, es decir, que tiene dos lados iguales y además tiene un ángulo de 90 grados, los ángulos internos, va a tener dos ángulos internos de 45 grados cada uno. Y tenemos el escaleno, el triángulo escaleno, que es aquel que tiene los tres lados diferentes al igual que sus ángulos, ¿ya? Finalmente, termino con la parte de lo que es un triángulo oblicuo ángulo. El triángulo oblicuo ángulo es aquel triángulo donde sus ángulos internos son diferentes de 90 grados, ¿ya? En este caso, en este tipo de triángulo, únicamente se pueden resolver aplicando la ley del seno y coseno, mientras que en los triángulos rectángulos se pueden resolver aplicando la ley del seno y coseno, aplicando funciones trigonométricas y aplicando teorema de Pitágoras, ¿ya? Un ejemplo de un triángulo oblicuo ángulo, de lo que nombramos anteriormente, está el equilátero. Fíjense que el equilátero, los tres ángulos internos son de 60 grados, o sea que todos sus ángulos son diferentes a 90 grados, ¿ya? En este caso tenemos un triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Mire, aquí, donde yo estoy señalando, ¿están viendo donde estoy señalando? Aquí se forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Aquí abajito se forma un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. En el otro esquino, un ángulo de 90 grados. O sea, son ángulos, ¿qué? Ángulos rectos, que le dicen. Aquí se está formando un ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado que está de frente a ese ángulo de 90 grados. Si yo me paro acá y miro hacia el frente, ¿qué veo? Este lado largo, que es el lado más largo, esa es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la misma, mientras que el cateto opuesto y el cateto adyacente va a depender del ángulo con que se mire. Y lo vamos a ver más adelante con el ejercicio. Bueno, vamos allá este lado. Nos dicen que A vale 4 y que B vale 3. Vamos allá este lado largo aquí, este lado que está aquí. ¿Ya? Vamos a hallar ese lado. ¿Cómo la hallamos? Decimos hipotenusa, pues que eso está representado por la hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado es igual. Sería A al cuadrado, que es 4, más B al cuadrado, que es 3. Al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ya? Y tendríamos 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9, es igual a 25. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos hipotenusa al cuadrado y aquí tenemos 25. Colocamos la raíz acá y raíz acá. ¿Por qué? Porque a mí me piden es la hipotenusa, no es la hipotenusa al cuadrado. Me la dicen, mira, me dice cuánto vale este lado. Este lado. Puedo haberlo denotado con C. Bueno, pero esa es la hipotenusa en la parte de la fórmula. Bueno, pero yo no la quiero al cuadrado, sino hipotenusa en la parte lineal. ¿Ya? ¿Qué hago? Agarro y tomo y coloco una raíz cuadrática acá y si coloco una raíz cuadrática del lado izquierdo, también tengo que colocarla del lado derecho, ¿ya? En ambos lados tengo que colocarla para que se pueda cumplir con las reglas de la matemática. Entonces se cancela este 2, se cancela con esta raíz y me queda hipotenusa lineal. Y la raíz de 25 es 5. Entonces la hipotenusa, que es este lado, es 5. Fíjense que es 5, que ese lado es mayor que el 4 y que el 3. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el lado más largo que tiene el triángulo. ¿Seguimos o paramos? ¿Ya? Bueno, antes de seguir con la antes de seguir con la siguiente lámina, se estableció que el ángulo es la unión de dos lados. O sea que el ángulo podría ser este que está acá. Este es un ángulo, es la unión de dos lados. Este es un ángulo. Que este que está aquí también es un ángulo, ¿verdad? Es la unión de dos lados. Cuando yo me paro acá y yo digo el cateto opuesto, yo me estoy parando mirando hacia adentro del triángulo. Estoy parada, no mirando hacia afuera, sino estoy parada allí. Se me perdió aquí y estoy mirando hacia adentro, ¿Cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto es lo que está de frente. En ese caso, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Ah? ¿Cuál sería? Sería A, ¿verdad? Sería A. Ajá. Ahora, si este es el cateto opuesto, que es A, y esta es la hipotenusa,
¿Cuál es el adyacente? Sería B, B. que es el que me queda. Pero si yo me paro de este lado, ajá, y miro hacia frente, hacia adentro del triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto ahora? B. B, que es lo que está de frente, B. Entonces, si este es el opuesto y este es la hipotenusa, ¿cuál es el adyacente? A. A, que está más cerca. Ajá. Vamos a ver qué nos dice en la próxima lámina. Nos dice, mira, si alfa es un ángulo entre el lado B y la hipotenusa, y beta es el ángulo entre A y la hipotenusa, ¿cuáles serán sus valores? Me están diciendo que alfa está entre el lado B y la hipotenusa. Vamos a aplicar la tangente de alfa, que sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vámonos, regresamos a la lámina y nos dice que este es el alfa, el que está aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Ah? ¿Cuál es el cateto opuesto? Si este es el ángulo que estoy señalando. ¿Cuál será el opuesto? A ver, lo que está de frente. ¿Cuál es lo que está de frente? A. A. Entonces, sería A, esta es la hipotenusa, por lo tanto el adyacente es B. Sería A sobre B. Vamos a ver si es verdad. Ajá, tangente de alfa es A sobre B. Pero a mí no me interesa tangente, me interesa es alfa. Yo quiero saber el ángulo. Entonces yo voy a despejar. ¿Cómo se despeja una función trigonométrica? De la siguiente manera. Si es seno, yo digo es arcoseno. Si es tangente, es arco tangente. Si es coseno, es arco coseno. ¿Me entiendes? ¿Ya? Arco tangente y lo que está aquí se deja igualito. De A sobre B se coloca entre paréntesis para que lo tome todo. Y yo digo, arco tangente, me voy a la calculadora, tiene que tener una D en la parte superior, D de dedo, ¿cierto? ¿Ya? Y digo, chi tangente, me dice arco tangente de paréntesis A sobre B, que es 4 sobre 3, y me da 53,13. ¿Ya? 53,13. Yo podría sacar el otro ángulo que me dicen que se llama beta, que es el otro ángulo, y lo podría sacar también con la tangente, pero para enriquecer los conocimientos, algunos lo sabrán, otros no. Hay un teorema que nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ya que la sumatoria de este ángulo que está aquí, que es alfa, más beta que está aquí, más este que es 90, más 90 es igual a ¿cuánto? A 180, como nos dice aquí. Alfa más beta más 90 igual a 180. Ya yo sé cuánto vale alfa, que vale 53,13. Voy a despejar a beta, dejo beta de este lado, paso el 90 que está positivo para el otro lado, pasa negativo, y el alfa también pasa negativo. Sería 180 menos 90 menos 53,13. ¿Me da cuánto? 36,86. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Quedaron Sí, callados. profe, ya terminamos de procesar la información. Lo dejó sin palabras. Ay, No desconfuso. no, y lo Sí, más profe. bueno es que les va a quedar grabado y lo van a poder ver. Bueno, esta No, no se escucha. ahora sí, ahora sí. Bueno, ya estamos listos. Hemos finiquitado, ya esto fue todo de la clase que ayer se dio. En la tarde vamos a empezar con la parte de inecuaciones. Yo creo que ha quedado claro para la prueba diagnóstica. Ayer un chico me dijo, si tengo un triángulo equilátero, como el que aparece allá en la diagnóstica, una estrategia, pártala en dos partes, ¿ya? De tal manera que se te forman dos triángulos rectángulos y puedes aplicar las funciones trigonométricas, si no quieres aplicar la ley del seno y coseno. Entonces aplican las funciones trigonométricas y le sale rapidito en una línea. Hay varias formas de... Hay una
una fórmula que yo vi en internet sobre el triángulo equilátero, que es, como dice usted, dividir el lado, dividirlo, o sea, por 2 en la parte de abajo para hallar la altura. La fórmula es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. La fórmula es La fórmula es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. pero ahí te está aplicando la hipotenusa. Recuerda que tienes que ver cuál es la hipotenusa en ese caso. Ajá. Para hallar la altura en ese caso sería hipotenusa al cuadrado, sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el lado de abajo, menos el pedazo que está abajo. Tienes que tener cuidado con la fórmula, porque esa fórmula que te están dando es la hipotenusa, ¿ya? Entonces pones cuidado, por ahí es un medio de poderla hacer, pero tienes que identificar cuál es la hipotenusa, que es el lado largo, ¿verdad? Que la altura es el otro lado, es uno de los catetos, igual que el de abajo. Entonces, ¿cómo sería? La hipotenusa la podrías tener. Yo creo que ahí le dan el valor de la hipotenusa, es el valor que dan. Es el valor de uno de los lados, te dan un valor de uno de los lados del equilátero, ¿verdad? Y esa es la hipotenusa. Menos, ¿verdad? En el de abajo te queda la mitad, es decir, si es 4 y lo partiste en 2, te va a quedar 2 y 2, ¿ya? Sería hipotenusa menos 2 al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado menos 2 al cuadrado, eso te da ya la altura, sacándole la raíz, pues, habría que verlo. Otra forma es que tú sabes que el ángulo que está frente a esa altura es de 60 grados, por ahí sale mucho más fácil. Y tú puedes aplicar el seno. Seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es la altura entre la hipotenusa. Ya les dije el ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces sería seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa. Si tienes la hipotenusa, simplemente la altura es la multiplicación del valor de la hipotenusa del lado que te dan por el seno de 60. Ahí te sale ya el ejercicio. Fíjense en una línea. Bueno, ¿qué más quieren? Les dije el ejercicio de la prueba. Sí. Bueno, que Dios me los cuide. Nos vemos a las 5. Dios mediante, pidiéndole a Dios tener electricidad. Bendiciones.